Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En septiembre del año pasado, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó la reforma judicial de México. Una reforma cuya principal base es la elección popular de jueces magistrados y ministros judiciales, que son los jueces supremos en México. La campaña para estas elecciones empezó el 30 de marzo y se realizarán el 1 de junio. Las elecciones se denominan elecciones judiciales federales extraordinarias. Y bueno, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado pues el impulso de esta reforma, que es un tema sumamente controvertido y preocupante para los mexicanos. Para analizar este tema nos acompaña Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. Un gusto, Óscar, estar aquí nuevamente con ustedes y un saludo a la audiencia de TVL en español. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los principales peligros de esta reforma cuya materialización en buena medida se verá a partir de las elecciones del 1 de junio? Uno de los principales peligros, yo lo veo así, en primera instancia debe ser en términos presupuestarios. El INE, en el presupuesto de egresos de la Federación del año anterior, pidió un techo de dinero para que se puedan llevar de manera pues idónea a este proceso tan complicado de esta reforma judicial. No obstante, pues la Cámara de Diputados decide no darle ese presupuesto y ahí empieza el problema, porque pues el INE no va a poner las casillas necesarias, menos de la mitad, como cuando debería de ser, por ejemplo, en los anteriores comicios presidenciales para elegir a la presidenta y al Congreso de la Unión y algunos representantes de los gobiernos estatales. Entonces ahí empieza. En segunda instancia, pues no van a haber observadores, pues tanto ni ciudadanos ni observadores de los diversos grupos parlamentarios para ver cuál va a ser, cómo va a operar en el 1 de junio las votaciones. En tercera, pues es muy complicado que en una boleta te aparezcan 64 personas. Sí. Si aún así, digo, vaya, para los comicios presidenciales nos hacíamos bolas para conocer de manera pues mínimamente los perfiles de los 4 candidatos que estuvieron inscritos. Ahora imagínense, más de 60 personas, pues es una tarea muy, muy compleja, inclusive a los que nos dedicamos pues de lleno en temas políticos, económicos. Y pues bueno, tercera es que pues se han levantado encuestas donde las personas pues directamente han dicho que no van a ir a votar, en primera porque no les importa, en segunda porque se les hace muy complejo, y en tercera, y lo más mínimo, es que no le quieren dar legitimidad a este proceso judicial. Ahora, efectivamente, ¿no? Estos son problemas, digamos, materiales relacionados con la elección en sí misma y que se relacionan en buena medida con la reducción en 13 millones de pesos del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Algo incompatible con los intereses pues democratizadores de Morena. Pero con relación a la reforma, en un tema de fondo, ¿no? ¿Tú consideras que este nuevo sistema en el que se va a elegir de manera popular a los operadores de justicia no podría politizar el sistema de justicia? Sí, desde luego que lo van a politizar. A mí lo he dicho en muchas ocasiones. O sea, los jueces no van a impartir justicia en función de lo que dice la praxis jurídica, sino va a estar en función de hacerle segunda a los favores de diversos actores políticos dentro de Morena. No olvidemos que el exministro Arturo Saldívar, en esta tómbola que se hizo para poder elegir a los primeros perfiles o para darle idoneidad, pues metió prácticamente a toda la gente que trabajaba con él. Por ahí también se habla que las personas que están ligadas con el coordinador de la Cámara de Senadores, Adán Augusto, también tiene muchos perfiles inmiscuidos para que ellos empiecen, pues vaya, para que sean elegidos como jueces, magistrados o ministros e impartan justicia en función de sus intereses, que no son menores. Ya hay actos hasta de corrupción, de malversación de fondos cuando fue el gobernador de Tabasco, inclusive con Ricardo Monreal, que se ha pronunciado, pues bueno, tal vez no de manera tan altanera como estos 2 últimos personajes, pero se sabe que también tiene gente metida dentro, gente que ya muy avanzada, inclusive sin hacer campañas, pues van a quedar ahí.
Y ese es uno. Y el segundo, pues el más grave de esto, que es el filtro, porque, pues bueno, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? En donde se pronunció recientemente sobre el tema. Yo lo digo que con algo de cautela hizo un llamado para que se denuncie cualquier vínculo delictivo entre los candidatos judiciales y en este caso de comprobarse se tomen pues las medidas necesarias. No obstante, pues la mandataria también optó por un tono mesurado, casi burócrata, rayando en que le dice al Tribunal Electoral que deberán de valorar la legalidad de las candidaturas impugnadas. Si no cumplen con los requisitos constitucionales, deben de ser retirados. No sabemos si le hagan caso como tal el Instituto Nacional Electoral o el mismo tribunal a estas peticiones que hace la presidenta, porque pues sería en cierta manera violar la ley o esa reforma pues ya aprobada del Poder Judicial. Ahora, relacionado con lo que está señalando el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, quien pertenece a Morena, ha reconocido que existen candidatos que no son idóneos para postular y señala que hay varios abogados de narcotraficantes, hablando de que no hay personas que no son probas para participar en estas elecciones. Sin embargo, Morena ha habilitado la posibilidad de que estos abogados sean candidatos. Y también está el hecho de que, bajo su criterio, los abogados penalistas, es decir, los abogados que asumen la defensa de personas que han cometido delitos, son personas que no son probas, con lo cual, de alguna manera, está insultando a un sector pues, de las personas, de los abogados del país, ¿no? Porque no necesariamente el abogado es delincuente por sus clientes, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo han habilitado pues, la posibilidad de que puedan participar. ¿Cómo ves estas incongruencias en el mensaje de políticos como el presidente del Senado y esta situación? Claro, pues bueno, el senador Gerardo Fernández Noroña, figura visible del oficialismo, tenemos que decirlo, y ex contrincante de Claudia Sheinbaum en los pasados comicios presidenciales, pues sí elevó la crítica esta semana. Desde el Senado él advirtió sobre la participación de abogados vinculados al narcotraficantes, como bien lo dices, vaya en la praxis, porque son defensores abiertamente y lo han dicho de manera pública. Entonces, él ha señalado que algunos ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de probidad en primera instancia y también aprovechó para culpar a los propios jueces de permitir los ingresos de estos perfiles, en sus palabras, indeseables. Hasta ahora ni Sheinbaum ni Noroña han dado nombres. Eso lo tenemos que elevar y debe ser algo punitivo por ahí, ¿no? Pero los casos ya circulan en medios y organizaciones de la sociedad civil. Uno de ellos es Silvia Delgado, quien formó parte del equipo de defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y hoy aspira a una judicatura penal en Chihuahua, ¿no? Otro es Fernando Escamilla, ex abogado del líder Z Miguel Ángel Treviño Morales, actualmente pues preso en Estados Unidos. Ambos nombres han causado inquietud, sobre todo estos dos, pero no son los únicos. Las organizaciones como Defensors han identificado al menos 13 candidaturas que representan evidentemente un riesgo alto. Entre ellas figuran personas allegadas a la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder cumple condena en Estados Unidos por abuso de menores, así como pues también extrafuncionarios vinculados a desapariciones forzadas, muertes en penales o casos de acoso laboral y sexual. Hay un tema demasiado muy grave, y yo lo digo prácticamente tocándome el corazón, es que un juez pues, pretendía liberar a un convicto ahí en Chiapas, y este convicto, pues bueno, ya tenía hasta 20 condenas por abuso de menores y pornografía infantil, lo tenemos que decir, y aún así a este convicto le seguían llevando a niños a su celda para que siguiera cometiendo esas fechorías, y este juez defensor pues también está dentro de esta lista y posiblemente pueda llegar a ser un impartidor de justicia. Me parece gravísimo. Pero en ese sentido, pues también los comités encargados de revisar las postulaciones estuvieron integrados pues por los tres poderes de la Unión. Según las indagatorias, fue el Comité Legislativo, controlado por la mayoría oficialista, el que permitió el paso de más candidaturas controversiales y que incluye a este juez de Chiapas, ¿no? Y un filtro pues también demasiado laxo para una reforma que pretende devolverle la legitimidad al sistema judicial. No le está dando legitimidad
parece que lo están ensuciando aún más al Poder Judicial y se ve como un poder que va a estar sometido completamente a los deseos, sobre todo del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo. Asael, como bien está señalando, Morena ha abierto la puerta a facilitar la posibilidad de la infiltración del crimen organizado, y los casos que ha señalado son los más conocidos, pero debe haber otros que están siendo apoyados o que le conviene a los narcotraficantes que lleguen a los cargos de operadores de justicia y que no se saben y que se desconocen. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con este tema. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política previa a las elecciones judiciales en México, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. Asael, en el bloque anterior estábamos viendo los principales problemas y peligros que se están manifestando en esta campaña, ¿no? La posibilidad de que las mafias, el crimen organizado, tengan mayor influencia a través de jueces que son simpatizantes o cercanos a estos grupos. También la politización del sistema de justicia. Todo esto promovido por Morena, tanto por Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum. Ahora, en estas elecciones deberían participar, deberían ir a votar cerca de 99 millones de mexicanos para elegir elegir entre 3.422 candidatos para 881 cargos. Sin embargo, como ha señalado en el bloque anterior, no hay muchas personas que vayan a participar en estas elecciones. ¿Qué está sucediendo? Sí. Miren, tres aspectos fundamentales por lo cual, pues evidentemente no se va a llegar a esa cantidad de votos. Si no se llega en las elecciones presidenciales, pues dudo mucho que sea también para esto. Y están desesperados en el oficialismo. Inclusive hasta violaron la propia ley que ellos plantearon en esta reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en la reforma al Poder Judicial decía que no se podía, las personas en turno dentro del gobierno no podían estar haciendo propaganda para que propaganda a favor de candidatos o del mismo sistema electoral en este Poder Judicial. Pues no obstante, pues la misma presidenta Claudia Sheinbaum mete una queja ante el ante el Tribunal Electoral, y este mismo Tribunal Electoral pues da un fallo a favor de la presidenta para que sí se puedan manifestar y empezar a hacer publicidad por donde se pueda. ¿Y por qué publicidad? Porque, pues bueno, lo han dicho algunos legisladores del mismo oficialismo, no está teniendo el fuelle necesario para que las personas se sientan identificadas con un proceso tan masivo, y por otra parte pues también no están incitadas a poder llevarlo, como bien dices. O sea, pues son demasiados puestos los que se tienen que elegir, y de esa manera pues le cuesta mucho a la ciudadanía poder evaluar perfil por perfil. Vas a una boleta electoral y que te pongan a 60 personas, pues vaya, no es cosa fácil en primera instancia para los ciudadanos que a veces no entienden cómo funciona el sistema electoral. En segunda, pues una apatía completamente que hay dentro del país. Tenemos que ser realistas, o sea, ya no se cree mucho en los partidos tradicionales. Si es que ahorita le llegan a dar el apoyo al oficialismo, es porque están sujetos directamente a las transferencias directas o a los programas sociales. De esa manera es como, pues bueno, le dan ese apoyo, pero en palabras de muchas personas que dan el voto a favor de Morena, pues ya no están a favor de ellos, ya no quieren seguir con un partido político porque se han dado cuenta del cochinero y de las corrupciones que hay dentro de sus procesos, y además del actuar legislativo. Pero pues vaya, es que si ni los mismos programas sociales están alentando a la ciudadanía para que vayan a votar, esto podría ser un completo pues desastre. Y ya salió el INE, el Instituto Nacional Electoral, a decir que pues el número de participantes no será vinculante con la elección. Es decir, podrían ir a votar nada más 1 millón de mexicanos y aún así esto va a tener legitimidad y se van a asignar los puestos que deriven en los números de la votación. Y como tercera instancia es que pues también el oficialismo o la poca oposición que hay en este país ha
ha levantado la voz a decirle a la ciudadanía o a los pocos que también lo apoyan que no legitimen el proceso y eso significa que no se salga a votar. Personalmente, eso es lo que yo voy a hacer, no voy a salir a votar porque en primera se me hace un proceso muy complicado, se me haría muy poco ético de mi parte que no conociendo a tantos candidatos yo emita un voto, no obstante, pues esto, como lo comentaba, no tiene algún tipo de vinculación, salga o no salga a votar, pues ya los puestos están elegidos de manera predeterminada, y lo digo predeterminada porque los perfiles que se van a, los perfiles los va a elegir Morena, y en dado caso de que se llegue a infiltrar un perfil que sea crítico de la oposición, lo van a echar para atrás. ¿Qué problema? Ahora, en el marco de esta campaña, has mencionado declaraciones de Claudia Sheinbaum, pero ¿qué posición tienen los partidos políticos en general? Dices que los de oposición están señalando que no se debe participar, pero digamos, ¿cuáles son los impedimentos legales para contrarrestar, por lo menos formalmente, la politización a través de los partidos de esta campaña? Pues impedimentos legales podrían haber muchos, ¿no? Porque sí hay algunas situaciones, sobre todo en las campañas que ya están, que iniciaron recientemente, de algunos jueces y magistrados y ministros, las ministras que están ahorita pues todavía eh, en sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí lo que ven es que pues están utilizando al parecer el presupuesto público, que lo tiene prohibidísimo desde esta ley del poder, esta ley a las elecciones del Poder Judicial. Bien lo dice, no se debe de utilizar ningún tipo en el quehacer de las campañas el presupuesto público para que ustedes puedan hacerle manifestar el voto a la ciudadanía. No obstante, pues se ve que está pasando. Pero en este sentido, pues también la oposición ha tratado de meter estas denuncias, inclusive entre las fiscalías y lo que tiene que ver también con el Instituto Electoral, pero pues no se les hace mucho caso, Oscar. Aquí el tema es que, pues, a pesar de que sí levantan denuncias, a pesar de que hay videos, a pesar de que hay documentación donde están violando el mismo procedimiento, pues el oficialismo con un cinismo ha llegado a decir que ustedes están malinterpretando el quehacer de las campañas de nuestras favoritas, entonces pues va para atrás, o sea, tu denuncia no va a pasar, inclusive ni se llegan investigaciones. Dolorosamente, lo tengo que decir, pues no hay mucho que hacer. En el proceso pueden haber muchas violaciones y a pesar de que se levante se ponga un manatazo en la mesa, que en medios de comunicación sea muy expansivo y exponente todo este tipo de malversaciones en el proceso, difícilmente se podrá hacer algo en contra de este Poder Judicial. Y lo dice Claudia Sheinbaum, lo dice Noroña, si dejan que este tipo de denuncias coacten las elecciones al Poder Judicial, le va a quitar legitimidad. Entonces, pues, lo que les queda es hacerse de la vista gorda y seguir el proceso tal y como está. Salvo por lo que comentábamos hace rato de estos perfiles de nula idoneidad que están relacionados con narcotraficantes o inclusive que han llevado procesos jurídicos en donde dejan salir a personas, pues, que vaya, ¿no? Han cometido violaciones terribles. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de México, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. Asael, en medio de este clima pues, de polarización política, cuestionamientos a un gobierno pues, que de todas maneras sigue avanzando en sus objetivos, se ha aprobado una ley de comunicaciones y radiodifusión promovida por Morena, que de alguna manera podría poner en peligro pues, la libertad de expresión. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta norma y cuáles son los mayores peligros que implica? Claro, es un tema. Recientemente sabemos que en México se eliminaron diversos organismos autónomos y uno de ellos, pues,
son los que regulaban la competencia económica y la competencia en telecomunicaciones. Entonces, pues bueno, a raíz de que se elimina este organismo de competencia en telecomunicaciones, pues nace esta ley de telecomunicaciones en la cual pues hacen un sustituto de las funciones que tenía este organismo autónomo para que pasen a formar parte del Ejecutivo Federal en alguna secretaría. En ese sentido, pues bueno, parece ser que 2 secretarías pueden estar al cargo, o sería la Secretaría de Economía o la Secretaría de Telecomunicaciones. Ya será decisión, en dado caso de aprobarse la minuta en el Senado, en donde queden estas funciones y en qué secretaría también van a ser ejecutadas. No obstante, sí generó mucha polémica en un artículo por arriba del 170, en el cual en ese capítulo establecía que cualquier ofensa o cualquier pronunciamiento dentro de los medios de comunicación que dañen la soberanía mexicana, pues el gobierno va a poder utilizar sus herramientas jurídicas, no nada más para señalarle a los dueños de las redes sociales si por ahí va o no el mensaje, sino para bloquear todas las cuentas que estén de manera, por así decirlo, criticando negativamente al oficialismo. Esto es muy grave porque, y esto viene relacionado también con lo que decía el presidente de la mesa directiva del Senado, Fernández Noroña. Él decía en sus declaraciones en la semana que pues evidentemente 20 aspirantes a tomar cargos en el Poder Judicial tenían un perfil no idóneo y estaban relacionados con el narcotráfico. No obstante, cuando se le hace una entrevista diciéndole que, a ver, que nos explique, ¿no? ¿Cuál ha sido el procedimiento? ¿Cuáles son esos candidatos y por qué él se dio cuenta? Pues sale a decir que él no dijo eso, que malinterpretan sus palabras y que no le quieren que le carguen el muerto por los supuestos comunicados que él hizo desde el Senado. Entonces, eso sí se puede, y lo han dicho ellos, si malinterpretas mi comunicado, entonces directamente estás haciendo o elevando a una calumnia sobre mi persona, y yo puedo utilizar también esta ley en este artículo del 170 para arriba, para que yo te pueda censurar como periodista. Es increíble, porque esto también o sea, no nada más se va a los medios de comunicación tradicionales, sino también invocan a todos los medios no tradicionales que están directamente relacionados, sobre todo en este caso en la red social X y TikTok. Pero bueno, hoy ya la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir que deben de echar para atrás ese artículo porque no quiere que se le vean como una figura censuradora. Pero pues vamos a ver si esto se queda nuevamente en una palabra y en una cartita que le envían a los legisladores de ambas cámaras, o por fin pone pues un manotazo en la mesa y les ayuda a reafirmar por dónde debería ser el camino. Ojalá que sea lo segundo. Ojalá, pero al margen de estos gestos, en la práctica y al margen de las formas correctas que pueda aparentar Claudia Sheinbaum, está conduciendo al país a un modelo que en los hechos no es plenamente democrático, pero todo con un barniz democratizador en el discurso, pero que en los hechos acaba demoliendo, erosionando poco a poco el Estado de Derecho a través de discursos populistas como el de la llamada Gran Cuarta Transformación. Bueno, Asael, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. El gusto es mío, Oscar, y muy agradecido siempre por el espacio y por permitirme poder exhibir las ideas y el contexto político-económico en México. No, gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.